Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Yo, un día más, feliz de poder traer otro atrapasueños más. En esta ocasión este más pequeñito para ir encajando y además con otro color también para que vayamos alternando y de alguna manera vayamos viendo distintas posibilidades de nuevo como siempre. Trato de ver en esta ocasión forrado del mismo color y con, bueno, ya lo vais a ver después en el vídeo, pero vamos a explicar este patrón. Esto lo encontré en internet, es un modelo que he encontrado en internet, en una revista polaca parece que es o algo así. Y bueno, pues de alguna manera me pareció muy bonito, sirve para Navidad, es más pequeñito como una bola de Navidad, ¿veis? Pero si lo hacemos un poco más grande, pues no deja de ser nuestro atrapasueños. Reciclando alambre y con un poquito de hilo. Cualquier color nos será estupendo. Bueno, pues espero que os guste. Vamos a ello y deciros que si os gusta lo que veis, pues os suscribáis al canal y me sigáis en las redes sociales. Vamos con el vídeo. Entonces vamos a dedicarnos esta y la semana que viene en hacer unos con menos vueltas, en este caso con 6, si os fijáis, más chiquitos, porque así cuando hagamos nuestra composición podremos ir acomodándonos los espacios con algunos pequeñitos. Y esto también es importante. Además, fijaros que es muy geométrico porque acaba anguloso, pero a la vez tiene como gajos. Me gusta, este me gusta mucho. Y además, a quien quiera también le sirve como modelo navideño. Vamos a hacerlo tal cual. Vamos a rellenar nuestro alambre con este punto del mismo color. Vamos a hacer esto. Y el que quiera lo podrá utilizar en Navidad o el que quiera lo podrá utilizar de atrapasueños. ¿Os parece? Venga, entonces, vamos allá. Y además vamos a aprender a leer el gráfico, lo cual nos viene fantástico. Encontré esta página en internet, sinceramente no sé dónde, porque yo voy recopilando cosas que me puedan gustar y ver. Esta parte que está escrito en polaco o algo así, porque yo sinceramente no entiendo lo que pone. Y bueno, pues como tenemos un poco el dibujo, es lo que nos va a ayudar a poder hacerlo y nos va a quedar estupendo. ¿Qué vamos a hacer? Primero un aro mágico, no vamos a hacer cadenas de inicio, ¿vale? Lo único que lo vamos a dejar más abiertito y vamos a poner dentro de ese aro mágico 16 medios puntos. ¿Bien? Entonces vamos a empezar haciendo esos medios puntos, esos 16 medios puntos dentro de un aro mágico, ¿vale? Y luego ya seguiremos haciendo, vamos a ir viendo. Entonces tengo aquí mi hilo, que en esta ocasión va a ser de color beige, y lo que sí, voy a dejar un poquito más larguito esta para poder esconderla bien, considerando que no vamos a cerrar nuestro aro del todo, ¿bien? Vamos a hacer entonces un aro mágico, recordar un nudo corredizo que no cerraremos, ¿bien? Ahí vamos a poner nuestra aguja y vamos a empezar haciendo 2 cadenas, 1 y 2. Y a partir de ahí, ay, perdón que se me cierra, 16 en total, o sea, 15 más, en total 16 medios puntos altos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 16. Vale, y ahora ya solo nos queda cerrar con la segunda de las cadenas. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro punto deslizado y tenemos cerrado nuestra primera de las vueltas. Tenemos terminada nuestra primera vuelta y vamos a ir con la segunda, en la que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas que van a sustituir a este punto alto quíntuple, o no sé cómo se llamaría esto, un punto alto pues con tres ¿cómo se dice? Esto es un punto alto normal, pues hay que poner 1, 2, 3 cadenas más de lo que sería un punto alto normal, es decir, 4 cadenas, lo vamos a ver enseguida, no os preocupéis.
Y entre uno y otro tenemos que dejar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, 6 cadenas más 5, 11 y empezamos a hacer los puntos y luego 5 y el punto, 5 y el punto, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a verlo juntos, que es la manera más fácil para aprender. Hacemos esas 6 cadenas que van a sustituir al punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora entre punto y punto hacemos 5, pues hagamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Y ahora, para hacer un punto alto normal, nosotros haríamos esto. Como del punto alto normal, que solo tiene una rayita atravesando, a uno que tiene 4, pues tenemos que ponerle 3 aritos más, 3 vueltas más, ¿vale? Entonces, porque este tiene 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces aquí hemos hecho un punto alto doble, o sea, un punto alto normal. Y ahora tenemos que hacer con 3 palitos más. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos nuestro primer punto alto. Alto cuádruple o quíntuple, porque ahí yo no tengo muy claro cuál es la definición. Y hacemos nuestro primer punto, que está ahí. Y hacemos de 2 en 2, vamos a ir sacando nuestras hebras. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahí tendríamos nuestro primer punto. Tenemos acabado el punto y otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y punto alto, 2, 3 y 4. Y nos vamos al siguiente punto. Y lo hacemos sacando de 2 en 2 las hebritas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, volvemos a hacer entonces otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto alto. 2, 3, 4. Y el siguiente punto. ¿Comprendido esto? Pues ahí es donde vamos a hacer ahora. Esto lo vamos a hacer hasta 16 veces. Cuidando sacar bien todas las hebritas. ¿Vale? Bueno, pues esto lo vamos a repetir hasta tener toda la vuelta haciendo las 5 cadenas y este punto alto con 4 hebritas dentro de nuestro gancho. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3 y 4 y vamos allá. ¿Vale? Vamos a ir haciendo así toda la vuelta. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos las 1, 2, 3, 4 y 5 últimas cadenas que voy a ensamblar, que voy a unir con la cadena 1, 2, 3, 4, 5 con la sexta. ¿Vale? Porque de un lado hice 6 y después 5, entonces tengo que unir estas 5. Forman parte de estas 5 y uno con la sexta para que sea la última de las cadenas que sustituyen al punto. ¿Bien? Bueno, ahora ya tenemos este punto deslizado. Pero vamos a verlo. ¿Qué nos dice que hagamos ahora? Hemos hecho ese primer punto deslizado y ahora dice, hacer 2 más. ¿Ves que hay como este simbolito que se ve ahí? Pues esto es un punto deslizado. Y esto lo tenemos que hacer ahora 2 veces más. Si os fijáis hay 1, 2 y 3. Y solo tenemos que hacer 2 más para irnos al medio del grupo de 5 cadenas para hacer 3 cadenas que sustituyen al primer punto alto, 1, 2, 3 y 4. O sea, en total 5 puntos altos. En cada hueco de 5 cadenas meteremos 5 puntos altos, solo que en el primero vamos a meter cadenas, más 4 puntos. Entonces, vamos a irnos con la primera de las cadenas un punto deslizado y con la segunda otra vez un punto deslizado. Y ahí vamos a meter las tres cadenas, 1, 2 y 3 y ahora 4 puntos altos más, ¿vale? Las cadenas sustituyen a nuestro primer punto alto y ahora haremos 4. En total, grupos de 5. Y en cada grupo, 2, 3 y 4.
¿vale? No hay que hacer nada más que irse al siguiente grupo de cadenas y volver a hacer los puntos altos, tantos como 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y así vamos a ir haciendo todos los 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente. Acordaros, teníamos 16, pues lo tendremos que hacer 16 huecos, 16 huequitos, pues tendremos que hacerlo 16 veces. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a ver, ya tenemos entonces cerrada esta vuelta con los grupitos de 5 puntos altos y he cerrado con la tercera de las cadenas en un punto deslizado. Vamos a hacer la siguiente cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fácil, mirar. Subimos con cadenas y hacemos todos los 5 puntos, los vamos a cerrar juntos. ¿Ves? Este es el icono de 1, 2, 3, 4 más las cadenas en este caso, 5. Y como están unidos, como hacen como una pirámide, pues quiere decir que se cerrarán juntos. Hacemos los 5 y los cerraremos juntos. Y de uno a otro vamos a ir con 11 cadenas. 5 aquí, una en el piquito y otros 5 aquí. O sea, 5 puntos cerrados juntos en los 5 puntos altos que acabamos de hacer. Y de un lado a otro con 11 cadenas. ¿Vale? Hasta llegar al final, que va a ser diferente. Vamos allá. Entonces, lo que vamos a hacer es 1, 2 y 3 cadenas y seguidito un punto alto que no cerramos, lo dejamos inacabado. Otro, se queda inacabado. Otro, dejamos así a medias y otro. ¿Vale? Ahí tenemos nuestros 5 puntos que cerramos ahora a la vez. Ahí está nuestro pirámide. Vamos a dejar ahí. ¿Vale? Bien, tenemos entonces nuestros 5 puntos cerrados juntos y ahora hacemos las 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Uy, no sé si se oye, pero está tronando a lo loco. ¡Wow! ¡Qué tormenta está cayendo! Bueno, seguimos, perdón. Aquí tenemos las 11 cadenas, nos vamos al siguiente y empezamos a hacer otra vez un bloque de 5 puntos altos que no se cierran. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahí tenemos nuestros 5 puntos altos que cerraremos juntos. Vamos allá y tenemos el siguiente bloque hecho. Y lo mismo, 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y nos vamos al siguiente grupo. Ahí tenemos nuestros 5 puntos altos y ahora vamos a enganchar todos los puntos altos y los vamos a cerrar juntitos. Cerrando, sacando bien todas las hebritas. Este va a quedar pequeñito, va a quedar muy cookie. Y creo que lo voy a repetir, pero aún con un hilo más finito, muy finito, para que quede más chiquitico, porque realmente es lindo este, ¿eh? Me parece muy bonito. Creo que voy a repetirlo. ¿Ven? Mirad, ¿veis? Entonces, vamos a ir haciendo así todos. Venga, pues hacemos 11 cadenas y los 5 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos allá, ¿vale? Nos vemos cuando esté todo terminado. Y nos quedará después una sola vuelta y hacer nuestro aro. Vamos allá. Estamos en el último bloque de cadenas. Y mirar lo que me dice que haga. Me dice, pon 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y después un punto alto con 1, 2 y 3 lazadas. ¿Vale?
porque así voy a estar en el medio, voy a estar aquí arriba para empezar a hacer, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer eso para terminar nuestra vuelta. Vamos allá, haremos. ¿Estáis escuchando cómo llueve? 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora 1, 2, 3 para hacer un punto alto con las 3 lazadas en el primero de los puntos. Aquí, uy, cuidando de sacar todas las hebritas, ¿eh? Sacamos de 2 en 2, 1, 2, 3 y 4. Y estamos en el medio, porque ahora lo que nos dice que hagamos, fijaros, es 1 y 2 cadenas para luego poner 1 y 2 cadenas. Estoy aquí ahora, ¿vale? Hasta aquí y ahora me he ido acá. ¿Se ve esto? ¿Se comprende? Porque este punto ha hecho que nos quedemos arriba del triangulito que estamos haciendo, ¿vale? Y entonces ahora me dice 1 y 2 cadenas para luego 1, 2, 3, 4 y 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Vamos a hacer 6 más en el primero se hace esos dos cadenas que sustituyen el primer medio punto alto. Entonces vamos a hacer en cada lado 6, separado por esas tres cadenas. ¿Ves que hay 3 puntitos? 1, 2 y 3. Aquí se observa lo mejor. 1, 2 y 3. Que vamos a, con lo que vamos a separar este piquito y será luego la zona de unión con nuestro aro. ¿Vale? Comprendido esto, entonces hacemos 2 cadenas, los 2 piquitos, los 2 puntitos, son 2 cadenas, más 5 medios puntos altos más y nos vamos al siguiente lado sin cadena y sin nada en medio, 5 y ahora aquí cambiamos de lado, 6, 3 cadenas, 6, 6, 3 cadenas, 6. ¿Vale? Vamos allá. Entonces vamos a hacer esto que hemos hablado. Había que hacer 2 cadenas y empezamos a hacer puntos medios altos. Y aquí, como en total son 6, pues tendré que hacer 5 porque esas 2 cadenas sustituyen a mi primer punto medio alto. ¿Vale? Entonces llevo 3, 4 y 5. ¿Vale? Las cadenas 2, 3, 4, 5 y 6. Y me cambio de ladito para hacer otra vez 6 medios. Bueno, no voy a ser capaz, perdón, pero es que he enganchado mal la hebra. Ahí, otra vez. Me voy ahí para hacer medios puntos altos. 1. 2. 3. 4. 5 y 6. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos ya del otro lado con otros 6 medios puntos altos. 1, 2, 3. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está lloviendo? 3, 4, 5. La verdad es que no puedo evitar que el trueno, porque no sé cuándo va a venir. Y 6. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo estos piquitos. Me voy al otro lado. Bueno, pues así vamos a ir haciendo los 16 piquitos que tenemos. ¿Vale? 6, 6 y en medio 3 cadenas, acordaros, y directamente. Lo hacemos y habremos terminado. Pero es que después, a la hora de unir con nuestro alambre, bueno, vamos a ver cómo llegamos al final y lo hacemos, pero esto va a ser diferente para nosotros, ¿ok? Venga, vamos allá. Voy a acabar la vuelta y nos vemos. Bueno, mirar, tenemos el último de los piquitos. Y haremos 3 cadenas, uniremos con un punto deslizado a la segunda de las cadenas y habremos terminado con un puntito al aire
para asegurarnos bien que no se nos deshaga, habremos terminado la estrella en lo que afecta a la estrella, ¿vale? Luego tendremos que esconder esta hebrita, pero ya está. Entonces tenemos ahora mismo nuestra mandala terminada. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues veis cómo aquí lo que ha hecho es el alambre que tenemos, lo hemos forrado de esta misma lana. Vamos a seguir manteniendo esto, ¿vale? Y yo lo que hice fue a un alambre, lo he unido a la medida que más o menos voy a necesitar, que si os fijáis va por ahí. ¿Veis? Entonces, ¿qué he hecho? He cortado un alambre, aquí está mi bloque de alambre, voy a enseñároslo todo. Aquí está mi bloque de alambre que ya de por sí veis que es redondo, ¿bien? Entonces al ser redondo es muy fácil que se me quede esa forma redonda que ya tiene. Y más o menos, insisto, la medida para que luego al tensar se me queden todos los piquitos juntos, ¿ves? Yo hago así y se me van a unir, pues así se va a unir todos. ¿Qué voy a hacer entonces? Forrar esto. ¿Cómo voy a forrarlo? De momento voy a cambiar de gancho por uno bastante más grande porque así se va a quedar con un poquitito más de cuerpo, porque los puntos los voy a juntar mucho. Voy a apartar mi estrellita, que por cierto ya he rematado aquí, el medio ya lo he rematado, me quedará rematar este, ¿vale? Y empezaremos a hacer puntos bajos alrededor de toda mi circunferencia. Pongo un nudo corredizo y meto mi gancho. Vamos a empezar a hacer puntitos. Bien. ¿Qué hago? Vamos allá. Empezamos. Perdón. Engancho la hebra por delante, bien, del trabajo y la saco. Lo repito. Mi gancho arriba, mi hebra enganchada al gancho. La paso por debajo, saco mi hebra y hago el punto. Esto me resulta difícil porque con el vídeo tengo ciertos problemas a la hora de moverme alrededor de las manos, tengo que tenerlas quieticas y no es fácil. Pero bueno, voy a ver si puedo hacerlo así. Pasamos por debajo, sacamos y hacemos nuestro punto bajo. Bien, pasamos por debajo, sacamos, hacemos un punto alrededor de nuestro alambre. ¿Vale? Ahí vamos todo el rato haciendo esto. Con la misma lana, con el mismo hilo, puede ser con cualquiera en este caso, porque yo voy a respetar, ya empecé mal y estoy sujetando mal, así que no sale. Volvemos. Ahí y ahí, ¿vale? Voy a ir así haciendo todo porque quiero hacer el modelo que tengo aquí. Podría ser diferente, pero es que fijaros, para Navidad esto nos sirve muy bonito. Entonces lo voy a hacer igual. Bien, entonces seguimos haciendo. Opa. Y la sacamos. Bien, otra vez pasamos la hebra. ¿Vale? Otra vez. Así vamos a hacer todo el tiempo. Que se nos quede bien enganchaditos todo, bien tupiditos todos los puntos para que no se nos vea el verde. De todas maneras, os voy a enseñar otras alternativas que tengo aquí visibles ahora mismo y esta es una de ellas, que es esto para bordar, que podemos engancharlo sobre ello. Se abriría por aquí. A partir de ahí ya se separan las dos maderitas que hay aquí, ¿veis? Entre medias pasamos el hilo y por el otro después lo cerramos y lo volvemos a poner. O esta otra, que es un alambre que está aquí adentro, lo he querido dejar abierto para que lo podáis ver, pero luego lo he forrado con un lazo. Aquí ya podríamos ponerle luego nuestro enganche, ¿vale? Pasar una hebrita por todos los piquitos y alrededor del aro y tenemos otra manera de hacer nuestro atrapasueños. En este caso, y porque quiero seguir con el modelo tal cual me lo encontré en internet, pues voy a seguir haciendo toda la vuelta estos puntos bajos alrededor del alambre y después lo uniré, ¿vale? Entonces vamos allá. Voy a hacer todo el alambre y nos volvemos a ver.
Mirad, ¿veis? Ya he forrado todo. Está todo forradito. ¿Vale? Todo el arito está forrado y ya solo me quedaría unir. Mirad, aproveché también para esta hebra, que es la del principio, engancharla y así ya tengo escondida la hebrita. Y solo me quedaría con el primero de los puntos, que voy a cambiar el gancho porque al tener el metal se me complica. Y si pongo uno más pequeño, ¿veis? Es más fácil. Voy a engancharme con el primero de los puntos en un punto deslizado. ¿Vale? Y punto deslizado. ¿Vale? Una cadenita al aire. Y tenemos terminado el arito. Esta hebra también la tengo ya escondida, solo me quedará por esconder la otra. ¿Vale? ¿Veis? Tengo mi arito completamente. Solo tengo que colocar bien todos los puntitos para que no se vea por ningún lado y se quede todo. ¿Ves? Aquí se me ve. Pues lo voy juntando. ¿Vale? Voy poniendo para que por ninguno de los lados se me deje ver. Vale, pues voy a rematar esta hebrita y esta otra y nos volvemos a ver. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro aro forradito. Tenemos nuestra mandala y solo nos quedará unir las dos piezas. He enhebrado una aguja para ir pasando por cada pico y por el aro. Voy a darle ahí cuerdecita, voy a poner hilo bien. Y luego solo tendremos que decorarlo. Pasamos de nuevo nuestro hilo por arriba, enganchamos el piquito y por abajo. Y así vamos a ir haciendo todas las esquinas, los piquitos, por arriba y por abajo. Todos los picos de nuestra mandala. Vamos allá. Lo ponemos así todo para abajo y tiramos. Vamos tensando hasta que se nos queden todos los picos uniditos. Bien, ahí ya tendremos nuestra mandala, nuestro atrapasueños listo. ¿Veis? Ahí tenemos nuestra mandala terminada, perdón, nuestro atrapasueños, porque ya la hemos unido a nuestro aro y formará parte del resto, con el resto de los atrapasueños, formará parte de nuestro súper y mega hiper atrapasueños gigante. En fin, espero que os haya gustado. Este es el tutorial para hoy. Y bueno, pues si es así, feliz como una perdiz. Nos vemos en el próximo. Ah, y suscribiros al canal.